En el Perú, las elecciones presidenciales suelen estar marcadas por la incertidumbre, la fragmentación del voto y el comportamiento cambiante del electorado en los días finales de campaña. La disminución de indecisos, el impacto de las encuestas y el llamado voto estratégico pueden redefinir el escenario político en cuestión de días, favoreciendo a los candidatos con mayor visibilidad y estructura partidaria. En este contexto, entender cómo se mueve el electorado resulta clave para anticipar los posibles resultados. Por eso, en la columna semanal de La Contra, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la OMPE, analiza las tendencias de la campaña electoral, explica el comportamiento de los votantes y las fortalezas y debilidades de los principales candidatos. Esta audiocolumna fue grabada antes de la publicación de la encuesta del IEP del 2 de abril, por lo que el análisis se basa en el escenario previo a esos resultados. Es claro que hay un movimiento entre el electorado que, por un lado, y era esperable, la disminución de los indecisos, la gente ya se está interesando en la campaña, eso va a disminuir, repito, los indecisos, y depende de estos en qué sector se encuentra, porque no todos son iguales. Si son poco enterados o poco informados, va a valer mucho su entorno. Si son un poco más enterados, van a utilizar otros recursos como redes, medios de comunicación, centrarse un poco más en seguir programas. Y lo segundo es una concentración entre los primeros. Más allá que se discuta acerca del voto estratégico, lo cierto es que siempre ha ocurrido. Los primeros comienzan a exprimir a los de abajo. O sea, no solamente a los indecisos, sino a los chiquitos que tienen 0.5, 1, etcétera. Los electores que decían que iban a votar por ellos, al ver sobre todo las últimas encuestas que saldrán este domingo, comenzarán a acomodarse o reacomodarse. Y entonces este es un momento crucial porque el resultado de estos movimientos del elector se va a ver plasmado el día domingo en las encuestas. El resultado de las encuestas llevará a percibir cuáles son las tendencias crecientes, sin que esto nos lleve a afirmar qué es lo que se va a proyectar una semana después. Eso ya lo sabemos y tenemos como evidencia lo ocurrido en el 2021. En relación a las candidaturas, a ver, todos tienen siempre aspectos de ventaja y de desventaja. El caso de Keiko Fujimori ya es sabido que tiene una ventaja de tener un voto fiel, un elector fiel, que está construido pues en el tiempo. Lo segundo es que Keiko Fujimori ha desarrollado una estrategia como consecuencia de su experiencia de 3 elecciones anteriores. Keiko Fujimori no se mostró visible sino recién este año. No daba entrevistas, pero sí hacía un trabajo de construcción partidaria y de bases. Eso lo hace un buen tiempo. Y ahora, y se vio en el debate, ella desea pasar a la segunda vuelta con López Aliaga. Asume quizá que cualquier otra alternativa vaya a tener un desenlace como los anteriores procesos, desatar el antifujimorismo, cosa que se vería mediatizado si fuera con López Aliaga. No sería el 2016. Algunos dicen que sería el 2016 porque serían 2 candidatos de derecha. Y no lo es justamente por eso, porque PPK no tendría nada que ver con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga está a la derecha de Keiko. PPK estaba a su izquierda, es decir, era una derecha tirada para el centro. Acá no. Y entonces el antifujimorismo se vería limitado, diluido, y eso le conviene. Consideraría quizá que es la única manera de ganar la elección. Rafael López Aliaga tiene también una ventaja de ser muy conocido al igual que Keiko y está haciendo campaña desde el año 2024. Tiene muchos recursos, tiene un discurso ya conocido, reconocido, tiene entre los recursos económicos, le permite haber invertido mucho en redes, haber invertido en un apoyo logístico
de extensión nacional, aun cuando difícilmente construya partidos. Es lo que le ocurría también a Castañeda Locio, y es lo que le ocurre a Rafael López Aliaga. Ser alcalde de Lima, aparecer con fuerza en la capital, pero ahí vienen los límites. El límite puede ser justamente aparecer como muy limeño. Ningún alcalde de Lima elegido ha sido presidente elegido. Quizá eso lo vaya a limitar y hasta ahora sus rivales no han aprovechado esa situación. Rafael López Aliaga es más fuerte en Lima, como se sabe, más fuerte en las zonas urbanas, pero también tiene algunos problemas. Uno de ellos es que al haber empezado muy temprano, se ha expuesto porque su propia forma de encarar la política es agresiva, se abre frentes por todos lados y se crea enemigos por todos lados. Eso debilita siempre una campaña que tiene que ser una campaña que procure ampliar su elector. Ese es un problema para López Aliaga. Lo segundo es que con tanto tiempo de campaña, la verdad que has cosechado poco. Y hay un tema, se está percibiendo, no en todas las encuestas, pero en algunas sí, una pendiente de declive. Si esto se pronuncia y se observa en la encuesta del domingo, ya no habría manera de poder recuperar y podría ser desplazado por uno tercero. De los dos, si habría que señalar cuál sería el escenario, es menos probable, no definitivo, que uno de los dos pase, no los dos. Repito, el que pase los dos solo sería en aquel escenario que los que van terceros, se arrebaten o compiten en un mismo espacio y se anulen entre ellos. Pero de los dos, entonces, que tiene más posibilidad de pasar es Keiko y en menor posibilidad, no descartable, Rafael López Aliaga. Luego viene, digamos, un grupo del que destaca, porque es distinto al resto, es de Carlos Álvarez. Carlos Álvarez se está corriendo la voz que ha tenido un buen desempeño en los debates. De hecho, su ventaja es un hombre que tiene un manejo de escena, un manejo de medios por su larga trayectoria delante de ellos. Tiene una serie de limitaciones de formación, limitaciones de equipo de trabajo, la misma construcción de un partido del cual él no es un dirigente, sino ha sido inscrito para ser candidato. Él en realidad está con un vientre de alquiler y eso tiene limitaciones. Ya hemos visto en meses anteriores los conflictos derivados de esta situación. Pero Carlos Álvarez también es un personaje muy conocido y se ha mantenido durante mucho tiempo alrededor de 5-4. Puede ser un hipo, no necesariamente un incremento. Y luego viene un trío conformado por básicamente Alfonso López Chao, Roberto Sánchez y Jorge Nieto, en donde hay partes de la torta electoral en las que compiten, otras no. Jorge Nieto ha logrado atraer a sectores de jóvenes, clase media, profesionales, atraídos por un candidato que tiene una buena formación. Es un candidato que debe estar entre los primeros y mejor formados, con experiencia política, desempeño en el Estado, y ese es un punto a su favor. Un punto en contra es que carece de un partido con un buen aparato y recursos, y entonces su intención de voto está muy centrado en Lima y en zonas urbanas. No sabemos cómo va a responder el elector en estos viajes que recién está realizando al interior del país y sobre todo al sur, incluso Arequipa, que es el lugar donde nació. Alfonso López Chao apareció con mucho brío, pero se ha ido estancando. Tiene él sí un aparato mejor montado, ha tenido buena presencia territorial y puede quizá al final, a partir de las encuestas del domingo, alzar de nuevo, dependiendo cómo le vaya a Sánchez y a Nieto. Y en el caso del candidato de Juntos por el Perú, tiene la ventaja de, en primer lugar, ser de todos ellos
el único que tiene bancada en el Congreso y recibe financiamiento público, como reciben todos los partidos que están en el Congreso y que, a diferencia del resto, puede utilizarlos en campaña. Entonces tiene un aparato que le permite viajar, logística, recursos y además haberse entronizado como el heredero, el albacea de Pedro Castillo, que evidentemente ha dejado un sector del electorado fiel, pero él tiene varios problemas, porque para empezar, él es parte de este Congreso, él ha votado muchas leyes en razón de su posición de ser también beneficiado con algunas cosas en el Congreso y se abstuvo en el momento de la vacancia de Pedro Castillo. Es, digamos, un político con experiencia, pero de la misma manera con zigzagueos que le hacen ver no confiable, pero tiene un elector que, repito, es fiel. Básicamente, creo que ahí se cierra. Es muy difícil que algunos que pesan, que han tenido buenos desempeños en el debate, como el caso de, por ejemplo, Marisol Perestello o Mesías Guevara, puedan repuntar. Han estado muy abajo, el tiempo ya es muy corto, el resto es totalmente descartable. Pero a eso habría que agregar el siguiente hecho que sigue así. Están beneficiados porque tienen un lobo conocido la parte de la elección parlamentaria y probablemente ahí saque más ventaja Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. Y digamos, limitaciones por no reconocer el nombre del partido y el símbolo, el caso de López Chao y Jorge Nieto. Eso sería básicamente. El llamado antivoto, que es un término que a mí personalmente no me gusta, podrá mostrarse más en la segunda vuelta, no tanto ahora. La gente ahora vota por quien le simpatiza y está muy fragmentado y distribuido en varios candidatos. Probablemente, repito, los de arriba, los 5 partidos, 6 partidos, expriman a los chicos. El fraccionamiento lo que lleva, sin embargo, es a que, si bien es cierto, hay una distribución baja de intención de voto, sí salen en ventaja los partidos conocidos, porque la cantidad de partidos no ayuda sino a la confusión y no poder percibir con claridad las alternativas nuevas. La gente podrá escuchar de algunos candidatos que hemos comentado, pero eso no lo lleva necesariamente a asociar inmediatamente con el nombre del partido y el símbolo, que es finalmente donde se van a tener que enfrentar el día 12 de abril. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. Cuéntanos qué candidato crees que logrará pasar a segunda vuelta y por qué. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a nuestras audiocolumnas, además de documentos exclusivos uniéndote a nuestro Patreon en el link de descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube en el botón unirse de aquí abajo.